en nuestra tutoría que tiene que ver con el área de la mecánica o de fluidos, como le llaman. Como trabajábamos nosotros a nivel de transporte en dinámica de una masa donde se agrega una fuerza y se mueve, o se deja caer energía potencial, o se empuja con una fuerza, un espacio, es trabajo, o si analizamos un cuerpo, una masa que lleva una velocidad, choca, rompe la muralla, todo es porque lleva energía cinética. Y eso lo hicimos, ojo, con un sólido, ¿verdad? Con un sólido, con una masa. Siempre la vimos en clase como un sólido. Pero también puede ser la masa un líquido, ¿verdad? Tenemos un líquido, si abrimos y apretamos, va a salir un chorro, ¿verdad? Incluso podemos hacerlo de malo y tiramos un chorro, por lo tanto, una diferencia de presión, porque apretamos, ¿verdad? Una diferencia de presión genera un chorro, genera una energía cinética o, ¿verdad? Un movimiento. Eso lo vimos en el seminario hace poco y como lo vimos todos hoy día, todo lo bien. ¿Está bien? Todo lo bien. Entonces nosotros vamos a recordar algunas cosas respecto de esto de los fluidos. Por alguna parte lo abrí. Y es este que está acá. Bien, aquí vamos a trabajar entonces con nuestra hojita. La vamos a amplificar. Y esta la vamos a reducir porque tapa. Me di cuenta que tapa, no sabía yo que estas cosas todas tapaban. Así que hay que dejarlas mínimas por ahí. Y yo lo que tengo que recordar son los alumnos que vienen llegando. ¿Ah? No se olviden de levantar la mano o simplemente a través del micrófono preguntan si es que no entienden algo. Van a haber un montón de preguntas entonces. Bien, partamos. Tutoría académica y vamos a ver algo de fluidos. ¿Ya? De fluidos, nosotros sabemos qué es lo que es un fluido. Es un material que no tiene, ¿verdad? En su estado líquido, forma definida. En estado sólido, sí, el cubo de hielo, ¿verdad? La nieve, tiene forma. Y en términos de gas, por lo tanto el gas también es un fluido porque no tiene forma definida. Las nubes, el humo del cigarro, ¿verdad? Salvo que esté embotellado, como el gas licuado. Entonces, aquí hay que tener bastante cuidado entonces, porque la masa, la que usamos en la fuerza por la aceleración, cambia sus condiciones. Ahora es un líquido o un gas. A eso se le llama fluido. Se le llama fluido al líquido, ¿verdad? Y a los gases. Entonces, fluidos son líquidos o gases. Eso. A eso le llamamos nosotros fluido. Entonces, veamos un problema número 1, ¿verdad? Problema número 1. Por el extremo de un caño de sección circular 2 centímetros, caño o una manguera. Una manguera de sección circular, ¿verdad? 2 centímetros de diámetro. De aquí hasta acá se llama diámetro. Y el diámetro generalmente se le designa en el área técnica científica como phi. Este es el diámetro. ¿Está bien?
phi diámetro. Por lo tanto, el phi diámetro nos están diciendo que vale 2 centímetros. Eso. Nos preguntan determinar el caudal. ¿Verdad? Y el caudal lo definieron como qué cosa, qué es lo que es el caudal. Caudal. Caudal es algo que viene por acá en la manguera, ¿verdad? Vamos a cambiar de color para poder hacer una pequeña diferencia. Caudal va a ser entonces la cantidad de líquido, y acá van a entender ustedes, este líquido que viene acá, todo este líquido, estamos sacando un pedazo de tubería de líquido, todo ese líquido, lo podemos definir 1, 2. Entonces, cuando esta cara del líquido llegue aquí, al 2, todo este volumen de líquido va a haber pasado la barrera del 2, ¿verdad? Todo el líquido, en un tiempo. Todo esto va a pasar, vamos de 1 a 2. Esta cara que está acá, de 1, se va moviendo en el tiempo y llega a 2. Por lo tanto, todo este volumen de líquido, se movió en el tiempo. Volumen partido por tiempo. Todo ese volumen se movió. Y cuando esto es continuo, ese volumen sale por acá, ¿verdad? Sale. Por lo tanto, acá tenemos este pedazo. Vamos a suponer que estamos sacándolo así como churro, de a pedazo. ¿Ah? Allí tenemos el líquido que salió. Si eso lo metemos en un tarro, si eso lo colocamos en un tarro, síganme, ¿verdad? En lo que estoy explicando, si colocamos acá un tarro, ¿ah? Un tarro, se va a llenar de líquido. Y ese líquido va a tener un volumen que salió en un determinado tiempo. A eso, la cantidad de líquido, de volumen por unidad de tiempo, le llamamos caudal. Por lo tanto, mientras más volumen salga en menos tiempo, tenemos más caudal. Por ejemplo, el chorro de la manguera de los bomberos. Sale bastante volumen de agua en el tiempo para poder apagar el incendio, mucho caudal. Si sale poquito volumen de agua en el tiempo, se nos van a quemar todas las casas porque no hay agua, dice la gente, no hay caudal de agua. ¿Estamos? Entonces la definición de caudal, ¿verdad? Caudal, que me perdió el lápiz, acá está. La definición de caudal, Q caudal, QC, coloquémosle QC, caudal, es el volumen del fluido partido por la unidad de tiempo. Volumen del fluido partido por la unidad de tiempo. También hay caudales de tipo másico, donde no necesariamente es líquido, pero que se comportan como líquido. Me explico, otra tubería, y vamos a suponer que vamos a tirar por acá
por una tolva, vamos a echar un saco, ¿verdad? Un saco, hay que hacerle pinte saco, ¿ah? Le hacemos un hoyito, desamarramos el nudo, ¿verdad? Y tiramos acá arroz o granos, arroz o arena. Vamos a colocar arroz para dar un ejemplo nomás. Arroz. ¿Ah? Y le damos un plano inclinado o lo tiramos con aire. Entonces acá van a ir arroz volando. ¿Ah? Entonces también va a haber una cantidad de arroz en un volumen. Entonces acá no hay un volumen de arroz, porque como se separan, hay una masa de arroz. Una masa de arroz y por acá sale, si está transcurriendo esa masa en el tiempo, es decir, se mueve de 1 a 2 y así sucesivamente hasta que sale, vamos a tener aquí un caudal ahora, un caudal másico, cómo se mueve la masa. Y el caudal másico va a ser entonces la masa partido por el tiempo. Entonces tenemos dos caudales, caudal cuando consideramos masa y caudal cuando consideramos volumen. Son dos caudales que pueden estar relacionados. Nosotros aquí también podríamos de este líquido sacar la masa y calcular masa partido por unidad de tiempo, y también va aquí, se podría uno expresar el resultado como caudal másico, que va a ser la masa del líquido partido por el tiempo. Hacemos teoría de similitud y podemos medirlo, ¿verdad? También el líquido como caudal másico. Entonces este tarro que está aquí lo pesamos. Medimos el volumen, caudal volumétrico, caudal, ¿verdad? Volumétrico. Pero si lo pesamos, el peso en el tiempo nos va a dar la masa, le quitamos la gravedad, nos va a dar la masa en el tiempo, caudal másico. Por lo tanto, hay dos alternativas. Determinar el caudal. No nos dijeron cuál acá, ¿verdad? Pero calculemos el caudal volumen partido por el tiempo. ¿Está bien? Ya, tire el lápiz a ver si llegan a algún punto. 2 minutitos para tratar de resolver ese problemita. En un extremo de un caño circular, ¿verdad? Sale con una velocidad tanto. Ah, a ustedes les enseñaron también otra ecuacioncita para calcular caudal de un flujo continuo donde tenemos la densidad del líquido. La densidad del líquido. Y les dijeron, mire, el caudal vale, ¿ah?, la densidad por, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le dijeron? Por el área del caño, la densidad para calcular el peso, ¿verdad? Por el área del caño. Y, ¿qué más? ¿Por qué? La velocidad. ¿Bien? No se olviden que cuando es agua, esto vale 1. Por lo tanto, nos queda que Q, el caudal, es igual al área por la velocidad.
Pero generalmente cuando uno calcula, coloca que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, evidente, si la manguera no está rota, ¿verdad? Porque si está rota se nos arranca el caudal por ahí, perdimos. Caudal de entrada igual a caudal de salida. Por lo tanto va a haber una densidad K por A1 velocidad 1 va a ser igual a la misma densidad porque dentro del tubo el líquido no cambia. Sería flujo 1 si cambia. Por un área 2 por una velocidad 2, porque el caudal que entra es igual al caudal que sale. Y acá simplificamos la densidad y nos queda A1B1 es igual a 2B2, que es algo que podemos recordar en cualquier momento para algún cálculo. A1B1 igual a 2B2. Entonces acá nos preguntaron por el caudal. A por B, A1, B1, para resolver este problema. Porque nos pidieron calcular el caudal, el Q sub C. ¿Ya? Q sub C. Veamos cómo le fue. Primero, vamos a ir paso a paso, determinar el caudal. Como nos dieron una unidad, 2 centímetros, el diámetro de la manguera, 2 centímetros, ¿ah? Lo vamos a llevar a decímetro. Porque no olvidar que un litro es un decímetro cúbico. Es decir, un cubo de lado 10 centímetros por 10 centímetros y por 10 centímetros son 1000 centímetros cúbicos, es igual a un litro. ¿Está claro? Eso es para acordarnos. Entonces, para trabajar en litros es preferible esta unidad. Entonces, un decímetro son 10 centímetros. 0,5 metros, por lo tanto son 5 decímetros. ¿Ya? Acá se usa mucho o trabajamos en litros, ¿verdad? O trabajamos en fluido en metros cúbicos. Cuando es mucha agua, metros cúbicos. Cuando es poca agua, trabajamos en litros. En eso no olvidar. ¿Ya? Y lo otro, un metro cúbico, ¿verdad? Un metro cúbico, voy a colocar un número, un metro cúbico es igual, evidentemente, que a 1000 litros. ¿Está bien? 1000 litros. Esto es para recordar y tenerlo presente. Continuamos. Bien, para determinar el caudal, no olvidemos que pusimos caudal es igual al área por la velocidad. Entonces tenemos que calcular el área del caño. Y el área del caño, aquí está escrito, es pi r cuadrado. Pero el caño que vimos recién, acuérdense que tenía un phi
que es el diámetro de 2 centímetros. Por lo tanto, el radio, ¿verdad? El radio vale 1 centímetro. Es evidente. Por lo tanto, para calcular el área, si yo acá coloco área mejor en vez de ese, área, y queremos calcular el área, entonces pi 3,14 por el radio al cuadrado, 1 centímetro al cuadrado. Desarrollando, ¿verdad? Nos da 3,14 centímetros al cuadrado. Ese es el área del caño. 3,14 centímetros cuadrados tiene el área del tubo. Y cuando tiene esa área del tubo, ¿verdad? Esa área del tubo, y tenemos la velocidad, vamos a calcular el caudal. Porque ya tenemos de nuestra ecuación, ya tenemos el área. Pero acá arriba tenemos la velocidad. Por lo tanto, podemos calcular el caudal. Pero antes vamos a acomodar la unidad. Porque aquí tenemos centímetros cuadrados. ¿Ah? Centímetros cuadrados. Y dijimos que en decímetros cúbicos va a ser litros. Por lo tanto, los centímetros cuadrados los vamos a llevar a centímetros, a decímetros cuadrados, y después multiplicamos por decímetros y nos va a dar litros. ¿Cómo cambiamos de centímetro cuadrado a decímetro cuadrado? Entonces nosotros dijimos multiplicamos por un 1. Lo voy a hacer acá arriba, me voy a borrar un poco para que, a ver si me entienden. Borrador goma. Voy a hacer la operación acá arriba que está despejado. Y volvemos a la pluma, al lápiz. ¿Ya? Entonces tengo 3,14 centímetros cuadrados. Quiero cambiarlo a decímetros cuadrados. Entonces tengo 1 decímetro por 1 decímetro me da decímetro cuadrado. Y 1 decímetro tiene 10 centímetros. Y eso vale 1. Y el otro decímetro tiene 10 centímetros más. Fácilmente ahora, aplicando nuestra álgebra tradicional, centímetro y centímetro cuadrado se va con este centímetro cuadrado. Y el resultado, este decímetro por este decímetro, me da decímetro al cuadrado. Facilito, ¿verdad? Porque esto es un 1. Multiplicamos por un 1, no cambia. Este otro 1. Multiplicamos por un 1, no cambia. Pero me permite cambiar la unidad. Entonces, esto dividido por 100. Una coma, otra coma, otra coma. ¿Verdad? Y me queda 0, ¿dónde estoy? 100 dije. Se me fueron 0 de más. Borro, me pasé. 100, 2, 0. 1, 2. Puse a contar 0. Ya habíamos simplificado eso. Y nos quedamos con la pluma, ¿verdad? 0,0. Ahí está la primera coma, el primer 0 dividido por 10, el segundo 0 y queda la coma acá. Entonces me quedan 0,0314 decímetros cuadrados. ¿Y eso por qué? Porque
nosotros estamos pensando el resultado en litros. Y el litro, dijimos, es 1 centímetro, ¿verdad? Está en decímetros cúbicos la unidad. Y ahí ya tenemos decímetros cuadrados. Y ahora, ¿qué nos falta? Multiplicar por la velocidad. Y la velocidad ya la habíamos puesto en decímetros. Denantes, 5 decímetros. Y el resultado que tenemos ahora es decímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando área por volumen, que es el caudal. Decímetro cuadrado por decímetro nos da decímetro cúbico. Y el decímetro cúbico es lo mismo que, ¿verdad? Decímetro cúbico. Un decímetro cúbico es 1 litro. Por lo tanto, esto es lo mismo que litros partido por segundo. Es equivalente a esta unidad. Entonces, el caudal que está saliendo por el caño es 0,15 litros en un segundo. 0,15 litros en un segundo es un poquito, casi un poquito más de la mitad de una taza en un segundo. Y esa es el agua que sale del caño de la llave, más o menos. Si usted abre la llave y mete en la taza 1 segundo, la taza se llena como a la mitad. Es un numerito más o menos realito para tener claro. ¿Estamos bien? Veamos, continuemos. Siguiente, otro problemita. Este sí que es bueno. Con el aire. ¿Qué significa que la densidad del aire sea 1,24 kilos por metro cúbico? Miren lo que dice. Si colocamos una balanza, ¿ya? Una balanza, y colocamos encima, calculen lo que estamos haciendo, colocamos encima 1 metro cúbico. Un metro cúbico. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es 1 metro cúbico, ¿verdad? La balanza va a marcar 1,24 kilogramos fuerza, porque ese es peso, ¿verdad? 1,24 kilogramos. ¿Está bien? Es pesadito el aire, ¿eh? No era tan liviano como uno piensa. No es tan liviano el aire. El aire, 1 metro cúbico, pesa 1,2 kilos hasta 1,7 kilos, depende de la humedad relativa que tiene el aire. Pero acá lo tenemos en términos de masa. ¿Ya? Términos de masa. Sigamos leyendo. Fluye por un tubo de un diámetro 30 centímetros. Nuevamente tenemos otro tubo. ¿Ya? Tenemos allí, tenemos un tubo, tenemos el diámetro, es un poquito bastante más grande, 30 centímetros, es un caño grandote, ¿verdad? Phi, diámetro, phi, 30 centímetros, 0,3 metros. ¿Ya?
Entonces coloquémoslo al tiro. ¿Cómo cambiamos? Multiplicamos por un 1, ¿verdad? Multiplicamos por un 1. Un 1 que queremos tener metros y centímetros, un metro, 100 centímetros es un 1. ¿Está bien? Se nos van los centímetros. Se me perdió el ratón. No sé dónde quedó. Acá lo encontré, iba. ¿Ya? Se nos van los centímetros. Nos queda el resultado en metros, pero dividido por 100 me da 0,3 metros. Ahí lo tenemos en metros. Y un flujo mágico. Acá están dándonos como la masa del gas. Claro, se nos dieron la masa. Nos dieron la masa. Entonces tenemos el Q másico. Q másico, dijimos que era la masa partido por el tiempo. Eso es el Q másico. ¿Y qué tenemos? Un área, un diámetro que me permite calcular un área y una densidad. Hasta aquí llegamos. Empiecen ustedes a cranear cómo calculan, ¿verdad?, el flujo volumétrico, no el flujo másico. Nos están preguntando por el flujo volumétrico. La pregunta es ¿cuánto vale el Q volumétrico o el caudal? Dijimos, caudal, que era el volumen partido por el tiempo. Ese me están preguntando. Esto me están preguntando. ¿Cuánto vale este? Y los datos que tenemos es el phi y el Q másico. Y la densidad. Entonces tenemos la densidad, tenemos el phi o el área, ¿está bien? Y tenemos el Q másico. Y debemos calcular el Q volumétrico. 3 minutitos para pensar y para que ustedes tienen lápiz. ¿Ya? ¿Estamos? Veamos. Allí está el tubo. Un aire tiene una densidad tanto y está entrando por el tubo. Entonces tenemos que un flujo másico por acá está entrando por el tubo, que está entrando un caudal másico. Caudal másico. El tubo tiene un diámetro
Siempre se trabaja con el diámetro porque un tubo uno lo puede medir por fuera. El phi del tubo, que es el diámetro, es igual a 0,3 metros. Ahí estamos. Bien. Y además nos dieron la densidad del líquido que está acá adentro. La densidad del líquido que está acá adentro, o el gas, 1,24, ¿ah? 1,24 kilogramos, porque es flujo másico, y esto es la densidad, kilogramos masa, partido por metro cúbico. Listo. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a hacer algunas pruebas acá al lado. Aquí voy a hacer Q másico igual a la masa partido por el tiempo. ¿Estamos bien? Ahora les voy a hacer una trampa piadosa. Una trampa piadosa que deberían ustedes haberla encontrado. Voy a multiplicar por un 1. Volumen partido por volumen vale 1, ¿verdad? ¿Está bien? Vale 1. Pero ahora voy a dar vuelta las letras del denominador. Y escribo de nuevo. QM, flujo másico, igual a la masa partido por el volumen por el volumen partido por el tiempo. Di vuelta abajo nomás. ¿Está? Dimos vuelta acá abajo. Pero ese dar vuelta abajo y multiplicar por este 1, porque esto es un 1, no altera nada, y luego damos vuelta a los denominadores, tampoco significa nada, pero físicamente significa mucho. Porque fíjense que cambiamos prácticamente todo. Nos quedó que el Q másico se me perdió el lápiz. Nos quedó que el Q másico es igual a ¿qué cosa? La masa partido por el volumen es la densidad. Y por el volumen partido por el tiempo es el Q o caudal. ¿Y qué nos están pidiendo? El caudal, este. Entonces lo vamos a escribir acá con otro color. Entonces, el Q del caudal que andamos buscando es el Q másico cuando camina el gas calculando la masa partido por la densidad. ¿Está bien?
tenemos el Q másico, está dado como dato, ahí está, que era 1,24, el 1,24, y tenemos la densidad, perdón, 3. Leí mal allá arriba, 3. Este que está acá. Es el Q másico. Tenemos el Q másico y tenemos la densidad. Como tenemos los dos valores, hay que dividir y obtenemos el caudal. ¿Está bien? Si ustedes pescan la calculadora y multiplican, ¿verdad? Aquí está el cambio que les expliqué. El Q másico, masa partido por tiempo. Aquí está la trampa de multiplicar por un 1. ¿Verdad? Aquí está que invertimos el B por el T y nos quedó la densidad por el Q volumétrico del caudal, en donde el Q volumétrico es la formulita que recién escribimos. Ahí está en limpiecito. ¿Está bien? Como ya solución. Para luego calcular, colocar las letras. Q másico era el 3 kilogramos por segundo, la densidad 1,24 y nos sale que el caudal son 2,42 metros en un segundo. 2,42 metros cúbicos en un segundo. Es mucha agua. Esto es como para regar, ¿verdad? Porque son 2.420 litros en un segundo. Claro, si el caño tiene 30 centímetros, así de grande. Y además, nos preguntaron, y no lo leímos cuando partimos, nos preguntaron cuánto vale la velocidad media. ¿Qué significa eso? Que del caño, están saliendo y tanto metros cúbicos, muchos metros cúbicos. Acá hay muchos metros cúbicos chiquititos, ¿verdad? Muchos. Están saliendo 2.002,42 metros cúbicos en un segundo. Un montón de litros, ¿verdad? Cubitos chiquititos, un montón de litros. Pero como lo que entra es igual a lo que sale, toda esa cantidad de agua o de gas pasó por el tubo, ¿verdad? Hicimos un pedacito ahí de lo que va pasando por dentro y por lo tanto eso lleva una velocidad. Entonces nos preguntan cuál es la velocidad media. Y nosotros vimos, voy a anotar por acá, por una esquinita, por acá, vimos que el caudal, el QC, vale el área por la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad media es, despejando, es el caudal volumétrico partido por el área. Ecuación que escribimos acá abajo. Reemplazar todos los datos porque ya obtuvimos, ¿verdad?, el caudal volumétrico. Acá me equivoqué, acá es un 2. Un 2, acá lo puse bien. Y acá me equivoqué.
2. ¿Ya? 2 es el caudal volumétrico que está calculado acá arriba. ¿Sí? Cuando lo copié, lo transcribí, lo hice mal. Ahí está, bien. Dividido por el área, que dijimos pi, phi cuadrado cuarto hace poco. Pi, el phi cuadrado, 0,3 metros al cuadrado, dividido por 4. Y eso nos da una velocidad, fíjense, de 34,25 metros en un segundo. Calcule la velocidad 34 metros. ¿Ah? En un segundo. Esa es la cantidad de agua que sale de la manguera del bombero, más o menos. ¿Ya? Tira 34 metros el chorro en un segundo, más o menos. Para tener una idea. ¿Anduvieron cerca? ¿Anduvieron cerca? Estoy haciendo preguntas. Hay un micrófono, pueden usar los micrófonos. ¿Por qué no preguntan? Sí, profe, a varios le dio ese resultado. ¿Cierto que está bonito? Siempre y cuando no sea un guanaco. Bien, problema número 3. Miren, un cilindro, dicen, vertical. Vertical. Ustedes entenderán que los monos no quedan tan bonitos acá porque uno juega con un ratón. Tengo un ratón yo de lápiz. Cilindro vertical. Listo. Ahí está el cilindro vertical. De diámetro interior, 150 milímetros. El diámetro, phi, 150 milímetros. Ahí parece que terminamos 2M. Y un agujero lateral cerca de la base. Vamos a dibujar el agujero. Un agujero lateral cerca de la base. Por lo tanto, si un agujero también tiene un diámetro. Pero para definirlo mejor, lo vamos a hacer tipo tubito, para acordarnos que aquí está el agujero. ¿Ya? Ahí está el agujero, lateral. Y este tiene un diámetro chiquitito de 5 milímetros. Harto chico. Si se mantiene constante el nivel del agua, es decir, siempre está lleno. Está saliendo agua, pero le reponemos el agua. Por lo tanto, el nivel es constante. Y mide, acá tenemos dos dimensiones. Una que está un poquito más arriba que el fondo, porque es sobre el agujero, 350, hasta la superficie del líquido, 350, la parte superior del tubo, 350 por encima del agujero, milímetros. Listo. Calcula la velocidad con que sale el agua acá abajo. Velocidad de salida. Esa es la pregunta. ¿Con qué velocidad
sale el líquido. ¿Qué les parece? Tenemos el diámetro, tenemos el hoyo del agujero y tenemos la altura. Calcula la velocidad de salida del chorro. Y es agua. Agua. Inmediatamente saltamos como león, por lo tanto conocemos la densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua? ¿Se acuerdan? 1000 kilogramos por metro cúbico. Densidad del agua, 1000 kilogramos. Esa hay que acordarse, anotarla por ahí en un ladito de un papel como torpeo. Kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Listo. Ahí está escrito el problema y hay que calcular la velocidad del chorro del agua. Entonces, acá hay que tener claras algunas cosas. ¿Cuánto vale la masa del agua? Tenemos la densidad. Kilogramos por metro cúbico, esa es la masa. Si la multiplicamos por G y la multiplicamos por L, tenemos, ¿verdad? ¿Qué cosa? La energía potencial que está actuando aquí en el fondo. Energía potencial, que es la masa del agua por la gravedad y por H. El H lo conocemos, el G lo conocemos, pero no conocemos la masa. Pero tenemos la densidad. ¿Qué es lo que es la densidad? Masa ¿estamos bien? Tenemos la masa por, no, la densidad es masa partido por volumen. Tenemos la densidad. Y si despejo volumen, la masa, volumen lo tiramos para allá, me va a quedar la masa, ¿verdad? Igual a la densidad que multiplica al volumen. Le coloco vol porque no se confunda con la velocidad. Por lo tanto, tenemos la masa. Tenemos la masa. Ticket, masa, densidad por volumen. Volumen, el volumen del tarro, el alto del tarro por el diámetro, ¿verdad? Podemos calcular el volumen de este cilindro, lo tenemos. ¿Estamos bien? Densidad, volumen, la masa. Tenemos la masa, tenemos la gravedad, tenemos H. Y sale energía detrás, ¿verdad? Del punto 1 a 2, la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí lo podemos sacar, ¿verdad? Incluso la masa no es necesario porque se van en la misma. Y tendríamos que la velocidad es igual a la raíz de 2G por H.
También podemos usar, ¿verdad? Según lo que vimos acá, la presión, la definición de presión. Que esa, no sé si la vieron en clase, que la presión aquí en el fondo del tarro, la presión aquí en el fondo, este P que está acá, la presión en el fondo es la presión de la columna de agua, ρ G por H o por L, ¿verdad? Que es lo mismo, H o L, ρ G por L, que ya lo anotamos arriba nosotros, pero nos faltó colocar la atmósfera, la presión atmosférica. Por lo tanto, esta es la entrada. Esta es la entrada al tubito. Y en el tubito tenemos este diámetro. Este diámetro. ¿Verdad? Entonces, además, aquí sale. Entonces, aquí a la salida va a tener una presión a la salida. Y también está la presión atmosférica, porque el chorro sale a la atmósfera. Entonces, haciendo todas estas consideraciones, esta atmósfera se va a ir con esa, porque esta empuja y esta también empuja. La velocidad en A, si este es el punto A, que está bajando, como se rellena, la velocidad en el punto A es 0. Y la velocidad en el punto B es la que nos preguntan, la velocidad con que sale. Entonces aquí, en definitiva, lo que estamos usando es la ecuación de Bernoulli. Esa era la otra forma de sacar, ¿verdad? Pero llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Nosotros pusimos que la velocidad de salida era igual a la raíz cuadrada de 2G por H. Salimos por un camino más directo que el que ofrece el libro. Porque acá tenemos la igualdad de Bernoulli. Condición de energía de entrada, esta es la energía de entrada, igual, eso dice Bernoulli, es igual a toda la energía de salida. Entonces tenemos la energía cinética, esta, tenemos la energía potencial y tenemos la presión de desplazamiento, las tres, tanto de entrada como de salida, tienen que ser iguales. Y luego uno acá empieza a eliminar. ¿Altura a la salida hay? No hay. En la presión B y la presión A son las mismas. La atmosférica dijimos que se nos van. ¿Energía cinética hay a la entrada? No, porque toda el agua del tarro está quieta. Porque A no se mueve. Tampoco hay. Entonces nos queda que este término es igual a este otro término que fue lo que hicimos delante. ¿Verdad? Delante. La presión atmosférica la eliminamos, dijimos, y nos quedó esto que está allá. Nosotros lo hicimos con la masa, pero la masa o la densidad se fueron. No era necesario. Y ahí queda que despejamos B y llegamos al resultado.
Bien, mis queridos estudiantes, ¿cómo se sienten para la prueba A2? Mal. Sí, ¿verdad? Es un poquito complicado. Un poquito complicado, ¿ya? Entonces, en el poquito complicado hay que ejercitar mucho. Porque esto es fundamental, la ecuación de Bernoulli. No sé si la vieron ya. ¿Ya? Profe, en realidad, por lo menos en sección 2 todo esto de flujo y caudal, no lo vimos en la clase, vimos más que nada Pascal, Presión, presión, sí. pura Así presión. así Ya. que no sabría decir si es que acaso nos está adelantando una clase o si No, yo estoy. estábamos viendo algo que debimos haber visto en la clase anterior. Bueno, porque en la clase tienen que haberlo visto de esta forma, porque esto es Pascal. Esto, por el lado que yo me fui es Pascal. ¿Ya? Porque acá yo calculé la presión y calculé solamente balance de energía. Acuérdense que acá no usé nada más que el balance de energía, esto. Energía potencial igual a energía cinética. Nada más. Facilito, miren. Energía potencial, mg por h. ¿Verdad? La masa que hay acá adentro por g por h. Y después la que sale, como sale con una velocidad, es un medio mv cuadrado. Y esto es energía potencial igual energía cinética. El transporte que le llama el profe. ¿Ya? Esto. Y de acá despejé V y quedamos tiki-taka. ¿Verdad? Mientras que por Bernoulli, si ustedes me dicen que no lo han visto, bueno, no lo han visto. Yo hice la analogía de las dos. Pero si me dicen que están en Pascal, están acá. ¿Está bien? Pero voy a preguntar bien, porque yo preparé esto en términos de, no se olviden que siempre les he dicho, tratemos de adelantarlo un poquitito, cosa que cuando vayan a clase entiendan, se metan un poco más, no lleguen a una clase de cátedra en dominio desconocido. ¿Mm? Eso. Pero indudablemente hay que colocarle carbón a la maquinaria. Vamos a suponer que estamos trabajando con vapor. ¿Mm? Hay que colocarle tinca. Cualquier pregunta, duda, llamen, pregunten, levanten las preguntas, porque para eso estamos aquí frente a la pantalla, para responder a sus dudas y resolver problemas. En el caso mío, a mí me gusta paso a paso para que entiendan cómo se va resolviendo un problema y cómo se van aplicando los conocimientos. Eso. Bien, Profe, yo tengo me quedó una duda en el último ejercicio, cuéntame. que anuló las presiones atmosféricas, pero eso no es porque no haya, sino porque como hay una en la entrada, pero en la salida también se anulan Claro, las porque están en presiones. los dos lados de la ecuación. Hay una Vale, atmósfera en el techo en A y hay una atmósfera en la salida en B. Una dice presión atmosférica en A y la otra presión atmosférica en B. vale, gracias. Porque Bernoulli hace un balance en dos puntos, A y B, para un fluido continuo. ¿Verdad? Entonces analiza un punto A que está en la superficie donde la velocidad en A es cero, la presión es presión atmosférica, y después analiza en B a la salida del orificio, y ahí tenemos presión de salida en B, que es la atmosférica de nuevo. Por eso se van, porque están a dos lados del cine igual. Pero Me esto gustaría corre, hubiese sido más cómodo para todos que ustedes sean más buenos para hacer preguntas en clase. ¿Sí? Es mejor. Así que aprendan a hacer preguntas en clase. Les queda mucho tiempo en la universidad todavía. Acostúmbrense a preguntar. Uno no tiene por qué enojarse frente a preguntas. Al revés. Mientras más pregunten, es mejor. Uno se orienta más en cómo enseñarles.
¿Mm? Ya, mis queridos estudiantes, basta por hoy, es viernes, estamos algo cansados. Espero que, de veras que hoy día a las 22 horas hay todo a guardarse de nuevo, es cuarentena de fin de semana, carrete solo online, cuídense y así cuidan a la familia, carrete con bebestible solamente virtual para cuidar las neuronas que le hace falta para sacarse una excelente nota en este ramo. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, cuídese. Chao, Que les profe, que vaya- tenga un buen fin de semana también. que les vaya bonito